En nuestro ciclo Revoluciones y Rebeliones, hoy vamos a tocar un tema que es absolutamente indispensable ya a esta altura del ciclo, que se trata de la teoría leninista de la revolución. Sin lugar a dudas, Lenin fue el protagonista principal de esta cuestión. Obviamente esto fue pensado por Marx y Engels, pero Marx y Engels estuvieron siempre más preocupados por qué era la necesidad del primer enfoque y del primer análisis de estudiar el capitalismo y cuáles eran las aristas por donde el capitalismo podía ser superado. Lenin se encuentra en una situación revolucionaria. Entonces, no solo piensa, sino que concreta la primera revolución socialista. ¿Sí? Entonces, esto más allá de muchas discusiones que hay, si Lenin es una desviación de la teoría de Marx, o si es una continuación, la verdad que es una discusión que tiene poco sentido, digamos, ¿no? Claramente es la puesta en práctica de lo que pensó Marx como superación del capitalismo. Y tiene algunas características particulares que ni Marx ni Engels pensaron porque no se encontraron con esa situación y porque no llegaron a pensar el proceso revolucionario en sí. Lenin lo llevó adelante, se encontró con los problemas concretos y prácticos. Yo diría que tiene algunos ejes fundamentales. Primero, básicamente es cómo se produce la revolución, cómo debería hacerse la revolución y quiénes llevan adelante la revolución. ¿Sí? Entonces, en esta segunda pregunta, ahí, bueno, ¿cuál es el papel de la burguesía, si es que tiene alguno? Y después, fundamentalmente, proletariado y campesinado, qué papel tendría cada uno, y cómo tiene que ver con la cuestión de las etapas, que esto sí lo arrastran del pensamiento de Marx y Engels, y después, ¿quién se encarga? ¿Qué sujeto colectivo se encarga de llevar adelante la revolución? Entonces, en la revolución según Lenin, primero vamos a ver cómo lo definía clásicamente Lenin a la revolución como una transferencia de poder estatal de una clase a otra es la primera señal, la principal y la básica de una revolución, dice. Tanto en el sentido político, rigurosamente científico, como en el sentido práctico de la palabra. ¿Sí? Y acá viene una de las primeras cuestiones, uno de los ejes que yo dije, que yo mencioné recién, que tiene que ver con cómo se produce, en qué momento, con qué tiempos y básicamente de qué manera las etapas que pensaron Marx y Engels se deben respetar o no se deben respetar. ¿Sí? Y hay toda una disquisición y lo va modificando a medida que él va participando de los acontecimientos, cuando lo terminan exiliando, cuando vuelve en el proceso revolucionario mismo. En 1917, el mismo 1917 ya le da un panorama muy concreto y muy particular y ahí toma partido claro respecto de esto, ¿sí? Pero la gran pregunta tiene que ver con ¿hay que pasar por la revolución burguesa primero? Sí, Lenin siempre admite que es necesaria ese pasaje por esa revolución burguesa. Es decir, estamos hablando de una Rusia que recién se estaba iniciando en el capitalismo desarrollado en algunos pocos centros, la mayor parte de la geografía rusa, de la población rusa, todavía vivía en situaciones semifeudales, podríamos decir. Se había abolido la servidumbre no hacía mucho, entre mediados y fines del 1800, ¿sí? Entonces, claramente no era la punta de lanza del capitalismo como lo era Alemania, ¿no? Todo el debate que se dio, revolución en Rusia, revolución en Alemania, ¿sí? Entonces, claramente, Rusia se consideraba que debía avanzar hacia el capitalismo del capitalismo, porque es la tesis fundamental de Marx y Lenin. Con la Revolución Rusa se empieza a dar esto de que en realidad eso después no se verifica nunca. Todas las revoluciones socialistas
desde la rusa a las posteriores, se dieron en países donde el capitalismo tenía escaso desarrollo. Bueno, entonces, ¿hay que esperar las etapas históricas o hay que avanzar? Esta es la gran pregunta, ¿sí? Porque, bueno, si esperábamos que Rusia se desarrolle en términos capitalistas, quizás todavía hoy seguíamos esperando, ¿sí? Para llevar adelante la revolución proletaria luego del desarrollo capitalista ruso. Vamos a ver que Lenin no fue un marxista paciente, ¿no? Igual ya tenía la tesis de que había que avanzar, ¿sí? Porque si no hubiera sido un simple revolucionario social liberal, y se hubiera conformado con la revolución de febrero de 1917, ¿sí? Y claramente no fue así. Y en este sentido es interesante entonces ver lo que opina un teórico que fue clave en la primera mitad del siglo XX, como fue George Lukács, el húngaro George Lukács, que le dedicó todo un trabajo a pensar a Lenin, porque nos sitúa de alguna manera, nos introduce también en el pensamiento de Lenin. ¿Qué decía Lukács? Dice, la actualidad de la revolución es el meollo del pensamiento de Lenin, ¿sí? Es la clave fundamental de Lenin. Así como decía, para Marx y Engels fue pensar el capitalismo, las características y por dónde debía ser superado, para Lenin la revolución es el eje. Y el decisivo eslabón que lo une a Marx. Pues el materialismo histórico, como expresión conceptual de la lucha del proletariado por la liberación, solo pudo concebirse y formularse teóricamente cuando la revolución ya estaba en la agenda histórica como realidad práctica. Y claramente quien se encontró con esta situación fue Lenin. Cuando en la miseria del proletariado, según palabras de Marx, había que ver no solo la misma miseria, volvemos, la situación de miseria del proletariado y del campesinado en la Rusia de principios del siglo XX era terrible. Había que ver no solo la misma miseria, sino también el elemento revolucionario que derribará al antiguo régimen. Cómo de esa miseria se puede construir el proceso revolucionario, ¿sí? Así caracteriza Lukács a Lenin y creo que es una caracterización sintética, pero absolutamente precisa de Lenin. Ahora bien, volviendo al tema, porque esto va a ser recurrente al tema de las etapas y cuán avanzar o cuán no tiene que avanzar el proletariado. ¿Qué nos decía Lenin en un texto relativamente temprano, ¿no? Dos tácticas de la socialdemocracia? El marxismo enseña al proletariado a no mantenerse alejado de la revolución burguesa. Es decir, que lo que nos está diciendo que incluso en una revolución burguesa el proletariado tiene que estar ahí activo, adelante, partícipe. Dice, a no negarse a formar parte de ella, a no permitir a la burguesía tomar la dirección de la revolución, sino por el contrario, a participar más activamente en ella, a luchar resueltamente por una democracia proletaria consecuente y por llevar la revolución a su fin. Claramente Lenin tenía cero confianza en la burguesía, ¿sí? Entonces, es como que de alguna manera podemos decir que aceptaba esto de las etapas, pero bueno, la revolución burguesa hay que pasarla rápido y el proletariado además tiene que ser protagonista fundamental de la revolución burguesa y seguir avanzando enseguida, digamos, ¿no? Claramente muy diferente a lo que fue la tónica general de los partidos comunistas, especialmente a partir de Stalin, ¿sí? Y especialmente los partidos comunistas latinoamericanos, ¿sí? Que hablaban del Frente Popular, ¿no? Que hablaban de primero la necesidad de la revolución burguesa, claramente, ¿no? Bueno, la historia del PC argentino es tristemente maravillosa al respecto, ¿no? E incluso en las últimas etapas, aliado no, directamente sumiso al kirchnerismo, ¿no?
aunque claramente del PC no queda nada ya, ¿no? Pero vuelve a repetir esta historia totalmente contrario al pensamiento de Lenin. ¿Sí? Esto quiero reafirmarlo, digamos. La desconfianza total y absoluta respecto de la burguesía. Lenin estaba convencido que la burguesía estaba incapacitada incluso para derribar al zar, ¿sí? Y mucho menos para hacer las reformas que pedía el proletariado. ¿Qué nos decía Lenin al respecto del papel del proletariado y de quién tenía que intervenir para derrocar al zarismo? Dice, una victoria decisiva de la revolución sobre el zarismo es la dictadura revolucionaria democrática del proletariado y del campesinado. Acá ya nos está introduciendo el tema del campesinado. Únicamente el proletariado puede ser un constante luchador por la democracia. Solo puede ser un luchador victorioso por la democracia si las masas campesinas se unen a él en su lucha revolucionaria. Bueno, acá ya nos está diciendo, o sea, no solo nos está otra vez reafirmando que es el proletariado y no la burguesía quien va a introducir los cambios, incluso los cambios, los primeros cambios que tienen que ver con las primeras medidas inherentes supuestamente a la revolución burguesa, sino además ya nos está llamando al campesinado. ¿Sí? Esta posición la irá cambiando un poco, pero siempre él, hasta antes que se produzca la Revolución de Octubre del 17, o hasta el momento propio de la Revolución de Octubre del 17 y un poco después, él confiaba en una alianza estratégica entre proletariado y campesinado. Siempre confió en eso, ¿no? Y con Trotsky tenía muchísimos puntos en común. Respecto a esto del campesinado vamos a ver que había una diferencia, ¿sí? Pero vamos a ver que con Trotsky tenía muchos puntos en común, especialmente en el papel del proletariado, pero Trotsky le daba un eje más fundamental al proletariado, tenía más desconfianza hacia el campesinado. Incluso era más extremo en esto de no esperar necesariamente las condiciones de máximo desarrollo capitalista. Trotsky, ¿no? Estaba en la misma línea de Lenin, pero si queremos un paso más allá. ¿Sí? Esto es importante porque, bueno, hay todo un debate eterno, obviamente que hay diferencias entre ambos, claramente, pero hay todo un debate eterno que algunos lo sitúan en posiciones antagónicas a uno del otro. ¿Sí? No nos olvidemos que los dos fueron los líderes del proceso revolucionario ruso, digo, más allá de la diferencia y más allá de que venían de sectores diferentes. Trotsky se termina uniendo al bolchevismo más tarde que Lenin, ¿sí? Bueno, ¿qué decía Trotsky? Imaginar que la dictadura del proletariado depende en cierto modo automáticamente del desarrollo técnico y de los recursos de un país es un prejuicio de materialismo económico absurdamente simplista. Este punto de vista nada tiene de común con el marxismo. ¿Sí? De alguna manera se está diciendo que esperar que se tenga que dar el desarrollo capitalista para que el proletariado tome protagonismo implica una especie de determinismo económico. Entonces él va a abogar por una revolución política que después va a aparecer, vamos a ver cómo aparece también en Lenin esta diferenciación entre la revolución económica y la revolución política. ¿Sí? Esto es importante porque habla de la decisión de los sujetos de la clase obrera y de la organización de la clase obrera en partidos, ya me estoy adelantando, como el promotor de la revolución. Entonces ya no se trata de esperar que se den las condiciones para que la revolución se dé, sino que la revolución hay que promoverla, hay que activarla. ¿Sí? Todo lo contrario de lo que viene pasando en las últimas décadas, obviamente. Entonces acá sí se produce un debate, digamos, ¿no? Como lo que acabo de decir. Trotsky nunca confió en el rol del campesinado, siempre consideraba que era un sujeto que por sus relaciones históricas, por sus condiciones de vida, iba a terminar aliándose a movimientos liberales, a cierta burguesía. Lenin al principio considera que no, hasta
posterior a la Revolución de Octubre, cuando se empiezan a encontrar con todos los problemas que van a empezar a tener con el campesinado, recién ahí Lenin de alguna manera va a cambiar un poco de posición. Otra vez volvemos con el tema de las etapas. Las tesis de Abril, Lenin las escribe justamente cuando posterior a la Revolución de Febrero de 1917. La Revolución de Febrero fue básicamente una revolución, fue la revolución democrático-burguesa, ¿sí? Al darse la revolución democrático-burguesa, ahí ya claramente Lenin abandona cualquier tesis de que, bueno, hay que esperar claramente la primera etapa que madure la revolución democrático-burguesa y después, no, ahí ya la abandona cuando se da cuenta de lo que es esa revolución democrático-burguesa de febrero del 17, vuelve del exilio en abril, vuelve de Suiza y escribe las famosas tesis de Abril, en donde sostiene que la característica específica de la actual situación en Rusia es que el país pasa de la primera etapa de la revolución, que debido a la insuficiente conciencia de clase y a la organización del proletariado ha puesto el poder en manos de la burguesía, pasa a su segunda etapa, que debe poner el poder en manos del proletariado y en el sector más pobre del campesinado. Habían pasado dos meses de la revolución burguesa y ella decía, no, ya tenemos que pasar a la revolución proletaria. ¿Sí? O sea que la fuerza de la situación, del proceso histórico, por eso digo, es fundamental en Lenin. Lenin es un autor fundamental porque es un pensador, pero es un revolucionario a sí mismo, es un protagonista de la historia. ¿Sí? Entonces, todas sus tesis tienen que ver con la puesta en práctica de su pensamiento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo pensaba Lenin ya, posterior a febrero del 17? Los obreros tienen que participar en todas las etapas de la revolución, no solo en la etapa final, porque para Lenin no se podía confiar en la burguesía. O sea que la revolución política no debía esperar a la revolución económica, ¿no? Lo que decía hace un rato. No es que había que esperar las condiciones de maduración económicas del capitalismo. ¿Sí? En esto sí, tanto Lenin como Trotsky quizás son mucho más de avanzada de lo que lo pensaron Marx y Engels. Pero por la propia experiencia de vida y por el propio lugar que ocuparon en la historia. El segundo punto, las etapas de la revolución, la democrático-burguesa y la proletaria, no es necesario que se espacien tanto en el tiempo, ¿sí? No es necesario esperar tanto tiempo entre una y otra. De hecho, queda clarísimo. De febrero, Lenin solo va a esperar octubre. ¿Sí? Entonces, no es necesario esperar la madurez del capitalismo. Ahora bien, ¿quién es el sujeto político de la revolución? ¿Sí? Marx y Engels ya lo habían de alguna manera pergeniado, pero en términos muy genéricos, ya en el manifiesto, cuando decían, así pues los comunistas son, por una parte, prácticamente el sector más avanzado y decidido de los partidos de la clase obrera de todos los países. ¿Sí? Clarísimo. Sector que abre camino a todos los otros y, por otra parte, teóricamente, tiene sobre la gran masa la ventaja de conocer claramente la línea de conducta, las condiciones y los últimos resultados generales del movimiento proletario. ¿Por qué? Porque el comunismo, el Partido Comunista, la organización comunista, surge directamente de la organización del proletariado en términos políticos. Cuando el proletariado se organiza políticamente, ahí aparece para Marx y Engels el comunismo y aparece en aquel momento en concreto, cuando ellos forman las primeras ligas comunistas. ¿Sí? Bueno, hasta acá todo claro, pero digo, esto es en términos generales. Después, llevado a la práctica, ¿cómo se materializa esta organización comunista? Y acá surge un primer debate, espontaneísmo o organización revolucionaria. Hay toda una serie de tesis que consideran
que en realidad la clase obrera se va a ir formando y organizando de manera espontánea, sola, autónoma, y otra que en realidad, bueno, no, es necesaria una conducción, una concentración de decisiones que marque el camino, ¿sí? Respecto de esta segunda va a ser la posición de Lenin, ¿sí? Incluso respecto del espontaneísmo, este debate se va a alargar hasta todo el siglo XX, ¿sí? Incluso en los años 60 y 70 se va a dar con todas las revoluciones de los 60, 68, mayo del 68, en el 69. Incluso Marcuse va a tener una mirada negativa respecto de la organización del proletariado, porque era un proletariado que ya ya estaba imbuido en la sociedad de consumo de la Europa occidental, y era un proletariado que ya, por más capitalismo desarrollado y evolucionado que claramente existiera, el proletariado estaba totalmente con otra agenda, digamos, ¿no? Entonces, eso demostraba, en ese momento se demostraba que el espontaneísmo no funcionaba. Entonces, y en el quehacer, este es uno de los libros clásicos, de los trabajos clásicos de Lenin. Lenin nos va a marcar el camino, cuál es el camino, cuál es la estrategia de la organización comunista, que en aquellos años se va a llamar socialdemocracia, ¿sí? Nos decía Lenin: la historia de todos los países demuestra que la clase obrera solo es capaz con sus propias fuerzas de crear simplemente una conciencia sindicalista o tradiunionista, incluso dice, ¿no? Es decir, la convicción de la necesidad de agruparse, de luchar contra los patronos e intentar influir sobre el gobierno para que promulgue leyes adecuadas para los trabajadores. Es decir, de alguna manera, que si lo dejamos librado a la espontaneidad de la organización de la clase obrera solo va a tener reivindicaciones de tipo económicas, ¿sí? Absolutamente necesarias y absolutamente justificables, va a decir Lenin, pero lo que va a querer es mejorar sus condiciones de vida y sus condiciones de trabajo, pero no va a ir más allá. Entonces, como sindicato, acá es importante la diferencia que va a ser entre sindicato y partido, ¿sí? El sindicato es fundamental para esto, pero el sindicato por sí mismo no avanza más allá de estas reivindicaciones y de esta necesidad de mejorar las condiciones de vida de la clase obrera. Cuanto mayor y espontáneo es el interés de las masas, más amplio es el movimiento, y tanto más rápidamente aumenta la exigencia en las masas de una conciencia del trabajo teórico, político y organizativo de la socialdemocracia. Entonces, acá empieza a marcar la necesidad de este trabajo teórico, político y organizativo, que es algo que en el sindicato no se va a dar. Un trabajo teórico, organizativo en términos políticos, para caminar hacia la revolución, no para caminar solamente hacia la mejora de las condiciones de vida del trabajador. El énfasis leninista va a hacer que subordine la lucha por las reformas, cualquier tipo de reformas, especialmente las reformas en el trabajo, a la lucha revolucionaria por la libertad y el socialismo como una parte al todo. Es decir, porque las mejoras y las reformas necesarias, más que las reformas, las revoluciones en la organización del trabajo, van a venir con la lucha por el socialismo, ¿sí? Entonces, no es que si se acumulan reformas en las condiciones y organización del trabajo, por sumatoria después se va a dar el socialismo, que es lo que va a pensar lo que va a ser la socialdemocracia posterior, ¿sí? El Partido Socialdemócrata, el parlamentarista. No, Lenin decía, no, hay que trabajar por el socialismo. Con el socialismo es que van a venir todas las mejoras, porque van a cambiar las condiciones de vida de la clase obrera. Y estas frases son claves. La conciencia política de clase puede venirle al obrero solo desde fuera. La conciencia de clase como clase obrera la tiene en su trabajo, en su organización sindical, pero la conciencia política
de clase solo puede venir al obrero desde afuera, no le viene de su propio trabajo sindical, de su propia organización sindical. Es decir, desde fuera de la lucha económica. La lucha económica es la lucha tradiunionista, la lucha sindical. Desde fuera de la esfera de las relaciones entre obreros y patrones. ¿Y de dónde va a venir? Del partido de vanguardia, del partido revolucionario. Entonces podemos decir que el sindicato es una organización industrial amplia y abierta. El grupo revolucionario, en cambio, constará de individuos cuya profesión consiste en una actividad revolucionaria. El grupo revolucionario, el partido, justamente va a ser una organización profesional en el sentido de que es un grupo de conducción, de toma de decisiones, que va a pensar todo el tiempo cuál es el camino y cuáles son las tácticas, cuáles son las herramientas en cada momento histórico, las decisiones a tomar para ir hacia el camino ese, hacia el socialismo. Cosa que ninguna organización obrera sindical puede hacer. ¿Sí? Entonces vimos la cuestión de las etapas, quiénes, proletariado, campesinado, cómo va virando de alguna manera, el proceso histórico mismo lo hace darse cuenta de que en realidad se tiene que quedar con el proletariado, y después cuál es ese sujeto colectivo que va a ser el partido. Como síntesis ya final, lo que podríamos decir respecto de la tesis revolucionaria de Lenin es que para Lenin ningún movimiento puede ser duradero sin una organización estable de los líderes que preserven esta continuidad. ¿Sí? Entonces, la importancia de la organización del partido. Cuanto mayor sea la masa que es arrastrada espontáneamente a la lucha, esto constituye la base del movimiento y participa en él, más urgente es la necesidad de una organización y más durable debe ser dicha organización. Porque cuanto mayor sea la masa, más fácil es para cualquier demagogo atraerse los sectores más rezagados de la misma, siempre que no esté esta organización. ¿Sí? Tal organización debe constar principalmente de individuos comprometidos profesionalmente en las actividades revolucionarias. Un cuarto punto de síntesis que podríamos enunciar. En un país autocrático, estamos hablando de lo que era la Rusia zarista, cuanto más estrechamente las relaciones entre los miembros de la organización, cuanto se impulse más estrechamente las relaciones entre los miembros de la organización y esto se los comprometa profesionalmente a las actividades revolucionarias, habiendo recibido un adiestramiento profesional revolucionario en el arte de luchar contra la policía política, tanto más difícil será atrapar a semejante organización. Vemos cómo siempre va a poner el énfasis, la síntesis que estoy haciendo tiene que ver con el énfasis que pone en esta organización revolucionaria. ¿Sí? Y por eso claramente tan pocas revoluciones han prosperado en la historia, ¿sí? Porque claramente no siempre se ha atendido a esta fuerte organización, se han cometido muchísimos errores, ¿sí? Y el último punto que yo diría, si se da todo lo anterior, más amplia será la categoría de los individuos, tanto de la clase obrera como de otras clases de la sociedad, que tendrán una oportunidad de participar en el movimiento y de trabajar activamente en él. Esto es importante, digo, porque no se trata de que la organización revolucionaria del partido esté conformado solo por clase obrera, por proletariado. No, la clase obrera y el proletariado es la conducción, claramente es el sujeto fundamental, pero a esto se suman otros sectores. Bueno, Lenin mismo era un pensador, un político, un intelectual, no era estrictamente un trabajador, exclusivamente un trabajador, digamos, ¿no? Y entonces acá hay cierto lugar para el campesinado, pero nunca en un lugar de conducción. Igualmente, respecto de esto hay que pensarlo en términos histórico-geográficos. Bueno, claramente después vamos a ver la revolución vietnamita y la revolución china, que se hizo sobre parámetros leninistas, pero con variantes. Bueno, justamente los sujetos revolucionarios fueron otros, porque proletariado casi que no había, digamos. Entonces no había manera, digamos, de sostener, digamos, ¿no?
Pero claramente Lenin es el primer teórico y el primer sujeto histórico que lleva adelante este proceso revolucionario, y por eso era indispensable que lo tratáramos en este ciclo, y recién a partir, habiendo ya visto algunas cuestiones centrales de Marx, con lo cuales vamos a volver, pero era inmediatamente necesario ver Lenin, porque de acá en más podemos avanzar sobre otras cuestiones, ¿sí? Sobre otros temas que van a tener que ver con la historia posterior a la Revolución Rusa.